Hoy le ponemos el foco a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y a lo que podría pasar en temas migratorios después de que Nicolás Maduro fuera reelegido presidente. Colombia se ha convertido en una ciudad, en un país receptor de miles de migrantes venezolanos, por lo que es necesario analizar cuál sería el panorama ahora. Para ello nos conectamos con Cristian Mancera Mejía, concejal del Distrito 11 de Miami-Dade. Concejal, muy buenos días, gracias por conectarse. Muy buenos días para todos ustedes. Concejal, ¿cómo cree que los resultados de las elecciones en Venezuela van a influir en las dinámicas migratorias? ¿Qué cree que va a pasar ahora? Bueno, primero, desafortunado lo que ha sucedido en Venezuela. Segundo, de confirmarse todo ese escenario electoral, podemos estar esperando de que muchas más personas, ante la desesperanza de estas elecciones, decidan emigrar en forma masiva del país vecino, obviamente utilizando a Colombia como puente para poder transitar hacia otros países, como el caso de Estados Unidos, lo cual nos preocupa muchísimo porque finalmente hemos visto en los últimos años como Colombia, por ejemplo, se ha visto afectada por este flujo migratorio masivo y desaforado, pero también otros países de la región, también Estados Unidos, que ha visto la llegada de muchos migrantes del país vecino, y eso ha tenido consecuencias nefastas, sobre todo en ciudades en donde ya no hay espacio para albergar a más migrantes. Esto ha generado obviamente actos de violencia, bandas criminales que se han formado, que ya venían formadas desde el país vecino y que han llegado con una influencia criminal a estos estados, por ejemplo el estado de Nueva York, a generar el miedo y el terror en las comunidades donde se están quedando en algunos albergues. De hecho, recientemente en la ciudad de Nueva York se vio muertes de algunos miembros que están albergándose en estos albergues migratorios, y eso se viene presentando. Por ejemplo, en el estado de la Florida, donde estamos nosotros, en el condado de Miami-Dade, no se ha presentado esos escenarios porque acá hay una ley migratoria muy rígida que impide que los migrantes lleguen sin documentos, pero tememos que se genere un flujo masivo de manera desaforada debido a estos resultados desafortunados en Venezuela. Concejal, ¿qué desafíos se están enfrentando actualmente los migrantes venezolanos en términos de derechos humanos y de acceso a servicios básicos en los países de acogida? Pues pienso que lo que se ha venido presentando es que los países donde se está acogiendo esta población migrante venezolana son países, sobre todo, hablamos de Colombia, que no tienen los recursos, o sea, no hay recursos para atender a su propia población, y entonces va a haber la necesidad de que haya un acompañamiento por parte de la comunidad internacional para que países como Colombia, Perú, Chile, donde hay una gran comunidad migrante de origen venezolano, puedan recibir el acompañamiento necesario, pero también que las poblaciones de esos países, de esos estados receptores, finalmente no se vean afectadas porque esas personas llegan, no tienen dónde quedarse, no tienen dónde recibir refugio, mucho menos empleo y mucho menos los servicios básicos que finalmente de una y otra forma los obligan en algunos casos a cometer delitos, en otros casos pues obviamente llegan estas bandas criminales a aterrorizar las comunidades. Entonces pienso que hace falta un acompañamiento por parte de la comunidad internacional en forma preventiva para efectos de prevenir que esos escenarios se presenten y que esas comunidades se vean desprotegidas en los países receptores de Latinoamérica, porque finalmente se va a presentar ese flujo masivo de migrantes por parte del país vecino. Concejal, ahora hablemos de los gobiernos. ¿Qué les espera a estos gobiernos de la región para prepararse y responder a posibles cambios en los patrones migratorios venezolanos post-elecciones? ¿Cómo afectará este flujo migratorio desde Venezuela por Colombia a Estados Unidos, que usted lo decía ahora? Porque en todo caso estamos a hoy en una polémica por los resultados del día de ayer y todo lo que sucedió en la transmisión de datos y demás. Bueno, empezando por el gobierno colombiano, pienso que algunos miembros del gobierno no pueden estar felicitando o calificando la democracia venezolana, por decirlo de alguna forma, como algo que da de ejemplo. Pienso que eso envía el mensaje equivocado, sobre todo a esos millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia. Pienso que el gobierno colombiano debe abstenerse de hacer esos comentarios tan desafortunados. Por otro lado, también debe hacer un llamado a que lo que te decía inicialmente, haya un acompañamiento mucho más fuerte en temas económicos para que Colombia pueda ser un eje de apoyo para esa migración venezolana sin que nosotros como país tengamos que sacar de nuestro bolsillo nuestros impuestos para sufragar el costo de esos servicios que van a necesitar estos migrantes cuando nuestra propia población no tiene acceso a esos servicios también. Y creo que el tema también a reseñar es que el gobierno colombiano, por ejemplo, tiene que reforzar las medidas fronterizas, tiene que reforzar que Colombia no sea un puerto de paso y que se vuelva realmente como un centro de tráfico humano,
porque finalmente eso se ha venido presentando y se necesitan políticas públicas mucho más contundentes en ese sentido. Y lo que tiene que ver con Estados Unidos, dependiendo de lo que pase en noviembre, las políticas migratorias se van a recrudecer y eso de una u otra forma va a terminar afectando que ese flujo migratorio pueda llegar a Estados Unidos, teniendo en cuenta también que Venezuela no ha querido aceptar a muchos de esos migrantes que están siendo deportados en forma masiva y eso ha generado también un caos en temas migratorios para esa comunidad también en los Estados Unidos. Es Cristian Mancera Mejía, concejal del Distrito 11 de Miami-Dade. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por ese análisis tan amplio. Que tenga un feliz resto de día. Muchas gracias.